encontraba haciendo estudios en Brasil, estudiando la malaria o el paludismo en esos años. Y se encuentra con una sintomatología diferente en cuanto a la malaria o paludismo. Y comienza a seleccionar estos casos, comienzan con él los primeros estudios y parece, según sus antecedentes, de que era producido pues por la mordedura de unos chinches del género Triatoma, que luego tomaría el nombre de Triatoma infestans. O la otra especie similar, que es el Patronhilus megistus, que luego ya hoy en día en nuestro país, por los estudios, siendo el doctor Herrera, peruano del Instituto Nacional de Salud Pública, el que se dedica con mucha fuerza al estudio de la tripanosomiasis en el Perú. Y eso es así que este vector hoy día lleva su apellido, que es el Patronhilus herreri, en honor del doctor Herrera, repito. Entonces, por esos antecedentes empezamos a ver la enfermedad en sí. Y luego, pues, siempre continuando cuantos estudios antes de Herrera, antes del problema peruano, efectivamente, Chagas siguió estudiando y comenzó a hacer procedimientos experimentales con chinches infectados con tripanosoma. Y comenzó a hacer inoculaciones en formas infectivas, en formas directas, ¿no? En algunas cepas de monos en su laboratorio en Mato Grosso, en Brasil, y iba comprobando a través de los procedimientos de coloraciones, prótesis en portaobjetos, viendo las diferentes modificaciones del sistema hematológico, de la biometría hemática. Y así empieza a hacer la descripción del ciclo biológico del tripanosoma. Con el tiempo avanzando en estos estudios, ya entonces suma a la patología parasitaria en nuestro país la tripanosomiasis americana a nivel de tejido sanguíneo, siendo el primer caso que se estudia en un niño brasilero, y luego se van acumulando diferentes casos y a la vez anotando la sintomatología, siendo la fiebre uno de ellos, el cuadro anémico por la infección y desintegración de los hematíes, y síntomas, signos como linfadenopatías y toda una serie de alteraciones a nivel de la morfología de los glóbulos rojos, y estabilizan como la coloración específica para estas sustituciones a IEMSA, la coloración de IEMSA que ya emerge en esos tiempos. Entonces, Chagas inicialmente pensó que este parásito era producto de una multiplicación o replicación por proceso de esquizogonia, y por ello lo asociaba con el esquitosoma panum, y a partir de 1934 lo denomina ya tripanosoma. En el año 43, ya Carlos Chagas, el hijo de Chagas, papá, comenzó a continuar
a profundizar los estudios de su padre. Y más o menos comienza a hacer estudios grupales en las poblaciones aledañas de la zona selvática del Brasil, de la zona tropical, básicamente, y a tomar en cuenta estas características. Ya se empieza a clasificar clínicamente la enfermedad en su fase aguda y en su fase crónica. Luego, en base a eso, viene otro estudioso, que es Romaña, en 1954, que tomando como base y como sustento médico-científico los antecedentes de Chagas papá y Chagas hijo y algunos otros científicos parasitólogos que se iban sumando a estas preocupaciones. Y se encuentra pues también ya en otras zonas, en Perú, en Argentina, donde ya había altos porcentajes de infecciones por este parásito. Entonces, comienzan ya a hacer estudios grupales, relacionar los casos clínicos y en grupos mayores de 3.500, 3.700 personas que eran tomados al azar. Ya se encontraban con el parásito en el tejido sanguíneo. Y de esa manera se comprueba finalmente la presencia de este parásito como generador de la tripanosomiasis americana. En base a eso, los estudios morfológicos se empiezan a seleccionar, se empiezan a tipificar y ya se demuestra fehacientemente, científicamente, que el hospedero humano es el definitivo para este parásito. Y toma la forma primaria infectante, la forma de tripomatigote. Lo que se va demostrando en los diferentes frotisis sanguíneos que se va realizando en los pacientes que se iban recibiendo y clasificando. Y cuando se produce el enfrentamiento a nivel sanguíneo, el proceso de la fagocitosis, que es básicamente, como ustedes saben, un procedimiento específico de los macrófagos y con otras células del sistema retículo endotelial, se va viendo el cambio de la morfología del hematín y va tomando una forma diferente al tripomatigote, que es la forma amastigote. Entonces, a partir de ese momento, se va haciendo las submultiplicaciones, se va intensificando y provocando los cambios en las células dianas, básicamente, y se van extendiendo y partiendo, alterando. De esa manera se va produciendo la diseminación o invasión del parásito en nuevas células vecinas o distantes del cuerpo humano. Y ya no en forma de tripomatigote o amastigote, sino en forma de amastigote. Y de esa manera ya se va tomando a nivel sanguíneo los modelos morfológicos específicos del parásito y se le denomina ya la fase final, la forma de tripomatigote. Entonces, las formas y estadios según la evolución y la diseminación
del parásito van tomando la forma inicial, que es la tripomatigote, luego la forma amatigote, luego la forma amatigote segunda o secuencial, y finalmente la forma de tripomatigote. En algunos soportes orgánicos, especialmente a nivel cardiovascular, o sea, el corazón, la forma de amatigotes forma unos pseudoquistes, una forma de pseudoquistes. Estos se denominan nidos de amatigotes, embriones de amatigotes masivos que van a dar lugar a partir de ahí la diseminación de la parasitosis en el portador humano. El insecto vector, en el caso del tripomatigote, se ingiere y va hacia el tejido sanguíneo del ser humano. Y de esa manera se van formando los reservorios de transformación y que llegan al intestino del insecto en forma de epimatigotes, los cuales más o menos en el lapso de 15 a 30 días se van transformando en tripomatigotes, pero en estadio metacíclico. Con ello se logra eliminar en esa forma en las deyecciones de los triatomidos o patrongilos en esta fase, que es la que se considera la forma infectiva o infectante de la parasitosis, es decir, la forma de tripomatigote, que es la que finalmente se elimina por la vía fecal de los triatominos. Aquí, más o menos, para ver dos imágenes, no lo vemos con la claridad que quisiéramos por la cuestión de la imagen, pero seguramente ustedes lo van a entender y visualizar mejor. Donde vemos la forma morfológica característica del Trypanosoma cruzi. Miren ustedes la forma característica, con ese filamento final como un látigo, que no es sino la forma que le da la movilidad al Trypanosoma. La forma fusiforme, muy característico, en forma de uso del Trypanosoma, donde se demuestra su morfología y ese núcleo central característico, que es el blefaroplasto, estructura básica fundamental de este parásito. Al lado derecho tienen ustedes lo que hemos mencionado, los nidos de amastigotes. Miren ustedes cómo se forman, ¿no? Y a partir de ahí se produce la generación de la parasitosis en las diferentes células o en otros órganos que van tomando las formas de desarrollo, de multiplicación, de crecimiento, y que constituyen una de las formas del diagnóstico de esta parasitosis. Ambas imágenes les demuestran a ustedes entonces las dos formas características, la inicial y la final de este parásito, de Trypanosoma cruzi finalmente. Ahí tienen ustedes un frotis sanguíneo donde pueden observar, señalando las flechas, características de el Trypanosoma por la coloración de Yemsa, donde vemos que la fase de tripomatigote
de colorcito azul. Vemos ahí donde está claramente definido el núcleo y el blefaroplasto. Son las dos estructuras básicas fundamentales del parásito, que toman una forma a veces de una letra C y que se observa su núcleo central y el blefaroplasto en los extremos del trepanosoma. En la parte inferior también vemos el otofrotis, producto de una biopsia que se realiza en el paciente, donde ustedes ven los famosos nidos de amatigotes, que es otra característica de ubicación y de localización fundamental del trepanosoma. El mecanismo de inmunidad del hospedero es importante. Ustedes seguramente, estamos seguros que van a tener en el día a día, en su práctica profesional, muchos casos de tripanosomiasis. Y tendrán que hacer las evaluaciones inmunológicas. La inmunopatología tendrá que mostrarles a ustedes las formas características de la forma de respuesta a nivel celular, básicamente, la que es responsable de la actividad del mecanismo activo de las respuestas inmunológicas en el hospedero humano, productor de este parásito. Ello logra pues que sea un parásito específicamente intracelular y por los mecanismos que posee de una evasión inmune en algunos casos, y lo que le permite, le faculta a este parásito mantener un estado latente, lento, latente, se estabiliza de alguna forma en el hospedero y va generando cuadros de cronicidad destructiva desde el punto de vista celular. Por ello, es muy importante que ustedes hagan las evaluaciones inmunológicas inmediatas, rápidas y selectivas para que puedan establecer el diagnóstico diferencial de otras parasitosis intracelulares y de esa manera evitar esta cronicidad que puede ser dañina para el hospedero final, que es el hombre, la persona humana. La epidemiología, como sabemos, no es sino la ciencia que nos ayuda a estudiar las diferentes, los diferentes espacios o la distribución geográfica entre los países endémicos de esta parasitosis. Especialmente hemos repetido en antes que en América del Sur, Centro y Sudamérica, los países con más incidencia son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, la Guayana Francesa, Honduras, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Especialmente en sus zonas que están relacionadas con viviendas rurales y signados con este término muy generalizado, a veces injusto, que es las zonas de mayor pobreza. Entonces, la epidemiología, no olviden, hoy día más que nunca, con este problema sanitario vigente que tenemos en nuestro país y en el mundo, la epidemiología es una de las ciencias básicas, fundamentales en las ciencias humanas, en la medicina humana, que nos ayuda a determinar y estudiar y hacer las recomendaciones epidemiológicas adecuadas. En Ecuador también se encuentra una provincia, podemos llamarlo así, que es la provincia de Chiapas, de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz,
Jalisco, San Luis de Potosí, Nayarit y Yucatán. También en Estados Unidos de América. Esta enfermedad en los últimos años ha habido un notorio aumento, no solamente producto de las transfusiones sanguíneas, donde los donadores y los receptores, especialmente de la población migrante que llega a este gran país en el sentido geográfico, demográfico, y llevan pues los transmisores de la enfermedad a los redúvidos, especialmente el Triatoma infectans, el Rhodium prolixus y el Patrongylos magistrum, siendo en el país nuestro el Patrongylos RD. Todos estos insectos pues tienen su nicho biológico en diferentes estructuras de las casas humildes, de las casas de los lugares tropicales, subtropicales, lo que se le llama comúnmente como las chozas en la zona de selva especialmente, que son a base de carrizo, palma, adobe. Y en nuestro país es muy común encontrar este tipo de poblaciones en nuestras zonas tropicales, subtropicales, ceja de selva, etc., incluyendo algunos pueblos de nuestras zonas aledañas, serranas. Y eso ha hecho que esta última década se haya elevado un poco estos porcentajes de esta parasitosis en nuestro país. Ya que la tripanosomiasis es una parasitosis básicamente hematófaga y antropofílicas, por ser o por tener la tendencia a localizarse en el tejido hemático y en el ser humano. Y de esa manera, la localización de los vectores, las chinches, tiene la característica, como sucede algo parecido en la leishmaniasis y en la malaria, son los que con mayor frecuencia muerden, pican al ser humano en las noches, especialmente a partir de 6, 7 de la noche, y se proveen del alimento sanguíneo y con ello mantienen sus ciclos biológicos y su potencialidad de infección. La característica que se ha encontrado con los estudios científicos es que este insecto pues básicamente pica en las uniones mucocutáneas, en el ángulo palpebral a nivel de los ojos y de las comisuras de la boca. Por ello es que se les ha llamado comúnmente estos chinches o sipones o besucones, debido a esa especificidad de picar en esas zonas, básicamente. No exceptúa de que lo puedan hacer en otros espacios tisulares. El mecanismo de transmisión, entonces, es la forma más común de la transmisión de esta parasitosis, es los residuos fecales de los chinches. Así como vemos, por ejemplo, que hoy en día una de las micosis más frecuentes, que es la histoplasmosis y la paracosidiomicosis, especialmente la histoplasmosis, se van al medio ambiente a través de estas aves, las palomitas que vemos en las plazas, en los espacios libres, en los techos, en cuyas heces va el hongo y de esa manera puede infectar al hombre, al ser humano. Algo parecido pasa en el material fecal de estos chinches y que de esa manera disemina el cuadro patológico de la enfermedad.
donde pica al hospedero, se alimenta y su intestino se llena pues de tejido sanguíneo y por ello necesita defecar, por lo que deja a través de la picadura, evacúa el parásito que contiene la forma infectante que son los tripomatigotes metacíclicos. Y de esa manera se producen las lesiones también a nivel oral y se producen una serie de características en el hombre, produciendo prurito, escozor, con lo cual al hacer uso, al rascarse, introducen en forma infectiva estos parásitos. Una medida que ustedes tienen que tener en cuenta para recomendar como medida preventiva en los pacientes este mecanismo de evitar este contacto con la piel que probablemente esté infectado. Además de estas características, también se pueden transmitir en heridas abiertas de la piel, por ingestión, como hemos dicho, de carnes contaminadas, de manos contaminadas, con sangre de estos animales que actúan como reservorio. Entonces, vean ustedes, uno de los órganos que más frecuencia tiene, más incidencia tiene en la transmisión de enfermedades, no solamente de virus, sino de bacterias, de hongos, de parásitos, son las manos. Entonces, la limpieza, el uso de guantes, el uso de protectores y sobre todo la limpieza con agua y jabón debe ser permanente, un hábito permanente del ser humano, ya que por ahí es una de las vías de mayor frecuencia. Y como vemos diariamente, el mal hábito de los seres humanos, desde niños hasta ancianos, llevarse las manos hacia los ojos, introducirlo en las fosas nasales o a la misma boca, y de esa manera la mano contaminada van a ser pues los portadores específicos y transmisores de esta parasitosis. Y también se puede adquirir por vía transplacentaria cuando se hace trasplantes o por transfusiones sanguíneas que con frecuencia se manipulan el trabajo médico del día a día. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad se caracteriza básicamente porque tiene sus fases de desarrollo y de tránsito en el hospedero humano por las diferentes variantes o manifestaciones clínicas que dependerá de la patogenia, de la virulencia del parásito y también de la susceptibilidad o vulnerabilidad del huésped, del hospedero humano, y de que su ciclo biológico no sea alterado. Una de las características de las enfermedades, no solamente infecciosas microbianas, sino parasitarias, es cortar el ciclo biológico del gestor de la enfermedad. Muy importante. Por ello, los síntomas son característicos y se relacionan básicamente con el lugar o el sitio donde el vector ha dejado su materia fecal y que el ser humano muchas veces se lo autoinocula, como hemos dicho, a través de las manos, al rascarse o al llevarse los dedos de la mano a los ojos, a las fosas nasales, a la boca, etc. Y de esa manera se va generando la sintomatología específica y las lesiones clásicas de esta parasitosis que toma el nombre de chagomas.
que no es sino la presencia de ulceraciones que se van transformando en un chancro tripanosomiasis característico de la enfermedad. Los ganglios también del ser humano, que son cercanos a los lugares de localización del parásito, sufren cuadros de inflamación, fiebre, hay cuadros de anorexia, hay diarrea, inflamación, trastornos hepáticos y del vaso. Y generalmente cuando la otra vía de entrada puede ser la conjuntiva, el paciente puede presentar edema bipalpebral cuando es de ambos ojos, o unilateral, que se conoce como el signo de Romaña, en honor a Romaña, el estudioso que fue el que detectó por primera vez estas características a nivel ocular, a nivel de la conjuntiva, el famoso signo de Romaña. Esta lesión se presenta básicamente con más frecuencia en niños de los primeros años de vida hasta los 10 años de edad. Y un porcentaje más o menos de 10% de los niños afectados pueden presentar hepatoesplenomegalia, miocarditis o paro cardíaco finalmente. Siendo pues el peligro más grande de esta tripanosomiasis americana es que muchas veces es asintomática y puede producir alteraciones primarias después de la primera infección, básicamente. Por ello, la enfermedad de Chagas afecta pues también al tracto gastrointestinal, produciendo cuadros de diarrea, cambios importantes en la motilidad del intestino, hasta una severa dilatación del esófago y del colon. Y tienen ustedes que hacer su diagnóstico diferencial con las características del megacolon o de algunas alteraciones digestivas como manifestaciones generalizadas de esta parasitosis, produciendo inclusive algunas dificultades al momento de digerir, al momento de procesar los alimentos a nivel gástrico, donde se manifiestan manifestaciones abdominales, estreñimiento crónico y la masa fecal se presenta en forma dura, en forma sólida, que toma el nombre de fecaloma y que en algunos casos puede haber una distensión abdominal con obstrucción, inclusive con perforación intestinal. El diagnóstico de esta parasitosis es básicamente en la fase clínica en el hospedero. La fase primaria y la fase estable o secundaria. La primera llamada fase aguda, el parásito se halla en una fase inicial, como hemos visto en la primera parte. Está entrando al tejido sanguíneo del paciente. La forma primaria que hemos señalado, que es la forma de tripomatigote. O a veces es necesario efectuar un frotis sanguíneo de la sangre periférica o del pupejo del dedo, pulgar, para de esa manera observar a nivel sanguíneo, sobre todo en sangre venosa, las características de esta fase tripomatigota del parásito. Y también puede llevarse a cabo unas muestras a nivel del tubo capilar y se puede centrifugar y observar en el hematocrito los desniveles característicos de esta parasitosis y de esa manera hacer las concentraciones debidas en el tejido sanguíneo o en el estudio completo de la biometría hemática.
En todo proceso infecto-contagioso, ustedes deben saber perfectamente, manejar perfectamente, actuar específicamente, es la prevención. La prevención es un método fundamental en medicina. Más vale prevenir que lamentar, dice el dicho frecuente en lenguaje médico diario, constituyendo pues la prevención la medida más importante para evitar la transmisión, la diseminación, la patogenia, la multiplicación de la enfermedad. Y para ello, básicamente, son las campañas de salud, el trabajo preventivo a nivel de salud pública, con las poblaciones vulnerables, con las poblaciones de mayor sensibilidad, y evitar de esa manera infecciones que pueden evitarse, y dando énfasis a las zonas donde hay mayor concentración de viviendas favorables para el hospedaje de los vectores, básicamente. Ya hemos señalado el material de construcción, el tipo de vivienda, etc. Y de esa manera se puede evitar pues que las chinches y los otros vectores puedan generar esta enfermedad. Y para ello, además de la prevención médica, sanitaria, es importante la limpieza, la higiene, es decir, la fumigación de esas viviendas en forma esporádica, no muy lejana, sino permanente, para evitar esta infección, esta parasitosis. Todas las viviendas precarias, el hacinamiento, la convivencia con animales, que todavía es una costumbre muy practicada en nuestra serranía, en nuestras poblaciones rurales, semirurales, donde crean frecuentemente junto a ellos ciertos animales, con frecuencia conviven con ellos en estas áreas domésticas y que constituyen finalmente factores de riesgo para la adquisición no solamente de esta parasitosis, sino de muchas otras enfermedades. Y de esa manera se puede generar epidemias, generar endemias, y también puede generarse pandemias, como lo estamos viendo actualmente. También es muy importante el control de estas parasitosis, haciendo los trabajos de confinamiento, de control sanitario, de las migraciones humanas, especialmente los que van a zonas selváticas, a zonas tropicales o subtropicales, ya que estas poblaciones, estas migraciones humanas, logran producir el desequilibrio del ecosistema de estos vectores, lo que lleva pues a la invasión del ámbito domiciliario finalmente. Por eso es fundamental el seguimiento clínico permanente, semanal especialmente, de todos los casos de esta parasitosis. Y lo estamos viendo, les recuerdo, por ejemplo, en esta presencia del virus, del coronavirus, donde se está produciendo un desequilibrio del ecosistema de esta especie viral, justamente por las migraciones permanentes que se llevan a cabo y que alteran todos los principios fundamentales de prevención sanitaria y de multiplicación de contaminaciones. Ahí tenemos un esquemita
ilustrativo del Trypanosoma cruzi. Por ahí a la izquierda tienen ustedes el parásito adulto con sus características morfológicas que hemos señalado. Luego tenemos el lado derecho el ciclo biológico desde la fase inicial hasta la fase final del parásito, cómo se desarrolla, cómo se transmite en el ser humano. Y no solamente en él, sino también en los diferentes vectores, en las chinches, que son los vectores específicos de esta parasitosis. Ahí, finalmente tienen ustedes los frontices característicos del Trypanosoma, el nido, como ustedes ven, del Trypanosoma a nivel de músculo cardíaco, donde constituyen la localización final en muchos casos y que pueden afectar drásticamente, inclusive producir un paro cardíaco, la muerte del paciente cuando no se actúa con el diagnóstico oportuno, rápido y eficiente desde el punto de vista del laboratorio, del inmunodiagnóstico o del diagnóstico parasitológico directo. Entonces, con esto les hemos hecho llegar las características más importantes, el desarrollo más importante, incluyendo toda la parte clínica, el diagnóstico, la evolución de la enfermedad y sobre todo la prevención sanitaria, que es lo que hace mucha falta todavía en nuestro país. Nosotros estamos pasando por una pandemia con el resto del mundo, pero en nuestro país una de las medidas que no se toma en cuenta y no se toma en cuenta tampoco las recomendaciones médicas sanitarias de los profesionales de la salud pública del país, con los médicos. En primer lugar, no se logra equilibrar estas medidas preventivas y por ello estamos viendo la potencialización, el fortalecimiento de este virus, ya que no se consideran las medidas preventivas, profilácticas y diagnósticas y el seguimiento epidemiológico de esta enfermedad. Y ello forma parte de esta parasitosis de tripanosomiasis o enfermedad de Chagas o enfermedad tripanosomiásica importante en la casuística de nuestro país. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y lo dejo para que continúen dentro de unos minutos con el doctor Saldarriaga, con la clase de otro parásito muy importante, que es el toxoplasma. La toxoplasmosis, que es como ven ustedes, es un protozoario, no es un virus, como por ahí la ignorancia periodística. La ignorancia de comunicadores sociales hace que el toxoplasma le llame virus, lo que no es un virus. Es un teratógeno, sí, pero es un teratógeno parasitario, no bacteriano, ni viral, ni micótico. Buenas tardes a todos. Un abrazo y muy buenas tardes a todos. Gracias.